¿Arrancamos? Qué silencio, dicen. Jorge, ¿me escuchás? Ok. ¿Cuándo arrancamos? Adelante, ¿empezamos? ¿Sí? ¿Ok? Jorge, ¿ok? ¿Empiezo? A ver, quiero ver si tengo ahí micrófono, si ya me lo devolvió Guillermo. ¿Me oyen? Sí. Fantástico. Vamos entonces, ¿Vamos? bienvenidos. Bueno, Y hola a bienvenidas. todos. Bienvenidos a este panel que se ha llamado Deseo, Oportunidades y Tecnologías, Desafíos de una época en educación y formación de analistas. Bueno, bienvenidos y gracias a los organizadores y especialmente a Mirta Goldstein por invitarme a conducir esta estimulante mesa para dialogar con tan prestigiosos colegas y que presentarán problemáticas tan interpelantes hoy, tanto en la educación como en la formación de psicoanalistas. Aquí pienso señalar un punto frente a la experiencia argentina que plantea una formación abierta de análisis de analistas y no un training o entrenamiento, que es el nombre que el análisis didáctico recibe en la cultura anglosajona. Y esto marca la amplitud del psicoanálisis rioplatense, que ha sabido ser creativo y desmarcarse de capillas endogámicas y cerradas, y nuestra institución tiene una fuerte vocación de profundización y de búsqueda de conocimientos, cruzando disciplinas y creando puentes como es este encuentro. Doy la bienvenida a todos los colegas del campo de la educación y otras disciplinas que hoy nos visitan junto a nuestros colegas psicoanalistas. La noción de puente siempre me interesa también en mi trabajo, que implica un puente entre disciplinas, que son creaciones simbólicas novedosas que, manteniendo los paradigmas y objetos de estudio de cada disciplina, construyen propuestas conceptuales complejas, nuevas, que huyen del reduccionismo y del espléndido aislamiento del psicoanálisis tradicional, como le gusta decir a nuestro colega uruguayo Ricardo Bernardi. El tema de la educación hoy está en el centro de la polémica, por la brutal transformación que se operó por la pandemia y la gran preocupación por los retrocesos importantes que puede producir en los logros de equidad y oportunidades, especialmente en niños y en poblaciones vulnerables, que tanta dedicación y tanta reflexión ha ocupado a educadores durante muchos años. La transmisión me apasiona desde mis inicios en docencia en los años 70 como maestra de grado. La Argentina también fue un país pionero en ligar la educación con el desarrollo afectivo y la subjetividad. Recuerdo la lectura apasionada en la formación docente del libro clásico de Eckstein y Moto, del aprendizaje por amor al aprendizaje, y de la introducción del psicoanálisis para educadores de Ana Freud. Desde este tiempo, casi ininterrumpidamente, me he dedicado a la enseñanza y la transmisión, tanto en APA como en la Facultad de Psicología de la UBA, donde soy profesora regular, dirijo investigaciones, y justamente este año reinventamos en el escenario digital nuestra práctica de investigación, primera infancia de la investigación a la clínica y a la prevención, en una cursada de instancia con un equipo amplio de colaboradores, donde nos propusimos que además del programa académico, que era parte de nuestro objetivo, es hacer experiencia y la co-creación de vincularidad en la virtualidad, experiencia muy creativa y que dio excelentes resultados. Para lanzar la temática quiero puntuar algunos significantes para la reflexión que seguramente muy ampliamente traerán desde distintos puntos nuestros prestigiosos invitados, que son enseñanza, transmisión, tecnología y vincularidad. Actualmente muy conmovidos y transformados por toda la situación que vivimos.
Enseñar implica hacer circular un saber entre enseñante y enseñado. Es concepto, saberes instituidos, necesarios para obtener habilidades determinadas, requiere contexto, programa, objetivos. Las instituciones y los enseñantes tuvimos que movilizarnos y reinventarnos. Transmisión, dice Juan David Nacio, es un proceso que se da entre dos actores. Ninguno de los actores se da cuenta de esa transmisión. Está fuera de cada uno y a pesar de cada uno. Esa transmisión está más allá de la experiencia de un seminario y de un contenido. Está fuertemente ligada a las personas que participan de la misma, pero esta también puede darse a través de un escrito, un libro o una actividad online. La transmisión opera fuera del espacio y tiempos comunes y no es consciente ni evaluable. Un docente es inspirador para algún alumno, más allá del interés específico de los contenidos que enseña. Aunque Freud y Lacan vivían en tiempos distintos, Nacio dice que Freud le transmitió el psicoanálisis a Lacan. Sin embargo, esa transmisión no fue tan fuerte a algunos de sus discípulos como Adler, aunque compartían semanalmente su grupo de los miércoles. Tecnologías. Mucho se ha escrito sobre tecnologías y educación, y las experiencias de este año, más allá de que nos obligaron a una reconversión forzosa, mostraron que cuando hay necesidad de crear, como dice Ansié, muchos obstáculos se superan. Y hoy este panel es un intento de reformular prejuicios y juicios previos. Un papá de una niña de 5 años me dijo, para esta generación las pantallas son como respirar, no se cuestionan. Vincularidad. Se ha trabajado mucho sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en la subjetividad de los niños. En la clínica, con niños pequeños, hace mucho observamos muy frecuentemente que las pantallas son un refugio para niños con dificultades de comunicación y para padres angustiados por no poder llegar emocionalmente a ellos, y el encuentro con estos intermediarios regula emociones y apacigua ansiedades. Nos preguntamos hoy cómo discriminar entre estos mismos procesos y el lugar que han tomado las pantallas justamente como único vehículo de sostén de la vincularidad y del encuentro interafectivo e interhumano en tiempos de aislamiento. Bueno, hasta acá algunas líneas y con muchas ganas vamos a escuchar a nuestros oradores. Vamos a empezar con Lila Pinto. Su semblanza, como lo presentó, es doctora en educación con especialidad en nuevas tecnologías por la Universidad de Columbia, Nueva York, magíster en didáctica y licenciada en ciencias de la educación de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva del Colegio Tarbut en la ciudad de Buenos Aires y coordina diplomaturas en dirección escolar para la transformación educativa en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Tiene un currículum muy extenso, pero voy a decir alguna cosita más. Forma parte y continúa colaborando con la Cátedra Fundamentos de Tecnología Educativa en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, bienvenida Lila y te escucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la APA por esta invitación. Muchas gracias a los colegas, a Jorge, a Mirta, a Clara. Bueno, y un placer compartir con Mariana y con Jorge y con Clara este encuentro. Tenemos poco tiempo cada uno de nosotros, así que voy a tratar de primero hacer una pequeña contextualización desde dónde hablo y desde dónde pienso lo que voy a compartir, que me parece que eso le da también un poco de contexto para entender qué me preocupa y qué cosas estamos viendo en relación con lo que Clara comentaba en el ámbito educativo. Voy a hablar desde lo que hoy me ocupa, que tiene que ver con la gestión escolar, con ver lo que ocurre en las escuelas, lo que nos está pasando en la construcción de lo que se ha dado en denominar la continuidad pedagógica. Y desde ese lugar es que muchas de las preguntas que nos formulamos y que estamos discutiendo hoy en relación con lo que comentaba Clara,
prejuicios, juicios, oportunidades de vinculación, lugar de las pantallas, bueno, una serie de cuestiones, representan hoy nodos de preocupación para pensar la escuela hoy y para pensar la escuela de lo que viene, porque en realidad yo me atrevería a decir que es para pensar la escuela de hoy, la que viene y la que teníamos. Me parece que no es un dato menor, me parece que es un dato importante darnos cuenta que en realidad también mucho de lo que ocurre hoy nos permite reflexionar sobre lo que ocurría ayer, lo que ocurre hoy y lo que ocurrirá tal vez también mañana, ¿no? Como proyección. Lo primero que quisiera comenzar diciendo es que hace tiempo, desde la gestión escolar, que me ocupa desde muchos años, tengo como una obsesión que es revisar lo que llamo la experiencia escolar para hacerla emocionalmente convocante e intelectualmente desafiante. Y eso era una preocupación muy central en mi mirada sobre las escuelas prepandemia. Y con esto quiero decir que lo que vivimos hoy en realidad también nos permite pensar lo que vivíamos ayer respecto de lo que significa estar en la escuela, vivir la escuela, aprender, enseñar, trabajar o no con tecnologías, construir vínculos significativos en el entorno escolar. No voy a detenerme mucho en eso, pero sigo insistiendo en que si la pregunta hoy fuera cómo hacemos que la experiencia escolar sea emocionalmente significativa o convocante e intelectualmente desafiante, la pregunta continúa, sigue siendo una pregunta sustantiva para la experiencia escolar que conocíamos y para la experiencia escolar que hoy tenemos que inventar y reinventar. Y si la pregunta tuviera que ser respondida con un sí o con un no, yo creo que, o si la pregunta fuera, ¿es posible construir una experiencia escolar emocionalmente convocante e intelectualmente desafiante en este contexto? La respuesta es un rotundo sí, es posible. Ahora, demanda de nosotros revisar un montón de dimensiones y hacernos nuevas preguntas muy complejas. Y ahí me voy a detener en algunas cuestiones que son más preguntas y desafíos que hoy estamos viendo en las escuelas, con algunas incipientes hipótesis de interpretación y de intervención, abiertas a la discusión y al debate, por supuesto, y lo voy a hacer brevemente porque entiendo que tenemos poco tiempo, pero bueno, queda como abierta la oportunidad de seguir discutiendo, ¿no? Lo primero que quisiera decir es que hoy estamos inmersos en esta preocupación por la construcción de planes de continuidad pedagógica. Y lo que entra dentro de esta continuidad pedagógica es una diversidad muy compleja, ¿no? De estrategias, de intervenciones, de propuestas. No voy a entrar en la discusión porque sería otra mesa de debate de la complejidad de la heterogeneidad que atraviesan esos planes de continuidad pedagógica en los territorios diversos de nuestro país. Voy a tomarlo como un concepto, el concepto de continuidad pedagógica. Y quisiera contrastarlo con otra idea que tiene que ver con la de discontinuidades. Porque cuando sostenemos esta idea de la continuidad pedagógica, se encierran ciertas expectativas, ¿no? De qué continúa, qué debe continuar, qué priorizamos para que continúe. Y a veces invisibilizamos lo que se descontinúa o lo que genera ruptura o los intersticios para lo nuevo, ¿no? Y a mí me parece que ahí hay algo interesante en esa dupla de continuidad y discontinuidad, que es importante recuperar para quienes estamos preocupados por entender, bueno, qué oportunidades se abren y qué desafíos y qué conflictos tenemos que pensar en esos planes de continuidad y fundamentalmente qué tenemos que empezar a pensar de cara al diseño de nuevas experiencias escolares para los años que vienen. Entonces, me parece que la primera cuestión que yo quisiera poner sobre el debate es la relación continuidad-discontinuidad. No discontinuidad en el sentido de aquellos que no pudieron estar conectados. Ese es otro debate, es otra problemática, sino más bien aquello que no es igual a lo que era. Porque a veces con continuidad intentamos, o hay algunas interpretaciones que pudieran pensar que uno lo que intenta hacer es sostener lo que existía. Y en realidad lo que esto nos está permitiendo ver es que lo que existía también tenía serios problemas. Y en esos serios problemas que tenía lo que existía, nuestra oportunidad está en ver que la continuidad es precisamente construir
no sé, no quiero jugar mucho con las palabras, pero es construir una continuidad discontinua, digamos. Es decir, abrir el escenario a lo nuevo dentro de lo que continúa. Eso por un lado. Por el otro lado, en esta dupla continuidad-discontinuidad aparece lo primero que nos aparece a las escuelas, cuando por supuesto todos pensábamos que esto no iba a durar más que un mes a lo sumo, fue siempre sostener lo que Clara hablaba de las revinculaciones, ¿no? Los lazos, la contención, el vínculo con el escenario escolar, bueno, el lazo social fundamentalmente. Y nuestra experiencia en la escuela fue que ese primer mes o esos primeros 2 meses incluso, cuando ni siquiera sabíamos que íbamos a llegar al 8º o 7º mes en estas circunstancias, fue de mucho entusiasmo. La verdad es que sí percibimos del otro lado, y voy a tratar de concentrarme más en los alumnos. Yo dirijo una escuela que tiene todos los niveles, jardín, primaria y secundaria, pero ahora tal vez tengo la cabeza más tomada por la preocupación con las edades intermedias, vamos a decir los preadolescentes y adolescentes, porque creo que de jardín y de primaria, bueno, pues hay mucho que discutir y mucha complejidad ahí que no nos daría el tiempo para avanzar. Al principio hubo mucho entusiasmo, había una novedad, y esto no es algo, valga la redundancia, nuevo en educación respecto de las tecnologías, ¿no? Cuando aparece la novedad de que, bueno, ahora nos vamos a encontrar por cualquiera de estas plataformas de cuadraditos y pantallas, pues sí estaba el deseo de hacerlo. Los chicos estaban como en su casa, interesados en participar y estar ahí, ¿no? Pero pasó el tiempo, y eso que fue nuevo, dejó de ser nuevo. Empezó a ser la rutina, se convirtió en el modo de estar. Ahí es donde vuelvo a tender este puente con revisemos lo que había, ¿no? Todos sabemos perfectamente que cuando los chicos a veces están en el aula, no están en el aula. Su presencia corporal no garantiza conexión con el deseo de estar ahí o con la posibilidad de estar conectados con lo que ocurre. Bueno, pues lo mismo ocurría y ocurre hoy con los encuentros que tenemos con nuestros alumnos y alumnas en las plataformas que hoy estamos utilizando para conectarnos con ellos. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos con sus cuadraditos oscuros, ¿no? Con sus iniciales en los cuadraditos y las pantallas apagadas. Y aquí es donde también me gustaría como decir todo lo complejo que implica pensar en esto más allá del cuadradito y la pantalla, porque hablamos mucho de las pantallas, ¿no? Y es cierto que las pantallas se convirtieron a veces en ventanas y todo, lo que implica, lo que Clara decía, las pantallas es como respirar. Desde la perspectiva pedagógica o escolar, por lo menos la que yo transito y construyo con mi equipo, las pantallas son una parte de esa propuesta de respirar y de hacer, no son toda la propuesta. Y eso también es importante, porque la propuesta debe incluir no solo la posibilidad de encontrarnos en esas coordenadas de tiempo y espacio virtual que ofrece el encuentro sincrónico, y es un espacio importante. Y es un espacio importante que ahora me quiero detener un poquito a conversar sobre algo del tema, pero sí quisiera mencionar que cuando pensamos en una propuesta pedagógica, la propuesta pedagógica trasciende la pantalla. Tiene que ocurrir algo que a la pantalla le dé sentido, ¿no? Y eso era igual antes de la pandemia. Estar en la escuela para que sea emocionalmente significativa e intelectualmente desafiante también implicaba volver a pensar la escuela, volver a pensar la clase, volver a pensar la propuesta pedagógica. Y ese es un trabajo que sabíamos. Nada más la pandemia probablemente aceleró las deficiencias, así como hoy vemos la necesidad de revisar nuestros sistemas de salud. Yo creo que hoy vemos con mucha claridad la necesidad de revisar nuestros paradigmas y sistemas educativos, ¿no? Eso creo que está más que claro. La importancia de revisar las propuestas escolares, de la experiencia de estar en la escuela para nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas, la sabíamos, conocíamos la urgencia de revisar esos paradigmas. La pandemia aceleró la toma de conciencia global de eso, y no por la inclusión de tecnología, sino por la propuesta didáctica. La tecnología no tiene que ver solo con lo que va a permitir, o esta idea de que es la tecnología el futuro del paradigma educativo. No, el futuro del paradigma educativo va a estar dado por nuestra capacidad creativa de reinventar la experiencia escolar, ¿no? Y que sí vemos como fenómenos que ocurrieron, ahora sí
centrándome un poco en lo que tiene que ver con lo que nos convoca de alguna manera a esta mesa de discusión. Vimos algo muy importante en relación con la propuesta pedagógica, que costó muchísimo y sigue costando. Yo dije con un rotundo sí, es posible pensar una propuesta pedagógica significativa y convocante también en este contexto. Es más difícil porque todos tenemos que reaprender muchas cosas, pero es posible. Pero aún siendo posible, y este para mí es el gran tema, en el ámbito de lo escolar, y estoy hablando de la escuela del nivel básico, que me parece que es importante distinguir aquí los niveles y las edades de nuestros estudiantes a la hora de pensar esto. No es lo mismo, me parece a mí, un alumno de 11, 12, 13 años que un estudiante universitario, o bueno, u otras cuestiones, o otras edades, digamos. Lo que pasó en las escuelas, o por lo menos mi experiencia, habla de vamos a decir, una disrupción profunda en el encuadre de lo escolar. Por eso yo llamaba esto de los cuadraditos a los encuadres. Acá sé que me estoy metiendo en un lío porque si alguien sabe de los encuadres son los psicoanalistas, así que yo de eso no voy a hablar porque no sé mucho de esa parte, pero puedo hablar del contrato escolar y de los encuadres escolares, ¿no? Básicamente. Y cuando pienso en el contrato escolar y cómo toda esta situación trastocó y transformó mucho y nos obliga hoy a repensar eso, y por eso recordaba marzo, abril, y pienso hoy septiembre y dónde estamos, y por qué hoy pienso en el encuadre. Los encuadres no los pensábamos con tanta claridad en marzo o en abril. En marzo o en abril había entusiasmo por vernos en las pantallas. Llegó septiembre, llegó agosto, después del receso invernal, y las pantallitas y las propuestas, y volvimos a la escuela con renovadas propuestas pedagógicas. Yo no voy a decir que son las mejores y las más creativas, pero sin duda hubo mucho esfuerzo de los docentes por construir propuestas pedagógicas importantes, significativas, valiosas, y aún así sentimos que los chicos no podían sostenerse, ¿no? No podían sostener el involucramiento con esas propuestas. Y no sé si es que los chicos no podían, tampoco sería justo, ¿no? Decir los chicos no pueden, ¿no? Ahí fue cuando tuvimos que revisar un poco por qué aún cuando uno se propone trabajar con una propuesta que le parece que puede ser convocante, innovadora, interesante, desafiante para los alumnos y las alumnas, aún así no logra construir ese vínculo, ¿no? O no llega, no llega a ese cuadradito que está del otro lado o a esa respuesta. Y ahí hubo que revisar mucho este tema del encuadre desde la perspectiva del contrato con toda una comunidad educativa, que ahí creo que hay una diferencia importante. El encuadre escolar involucra a docentes, involucra a familias, involucra a alumnos, involucra a personal de apoyo. No es un encuadre de a dos, es un encuadre de a muchos, ¿no? El contrato educativo que se establece respecto de las expectativas de lo que la escuela hace, de lo que hace la familia, de lo que hacen los maestros, de lo que hacen los alumnos, durante este tiempo se vio profundamente trastocado. Esto no creo que haga falta que dé ejemplos, ¿no? De todo lo que implicó estar en la casa de nuestros estudiantes, que los maestros vieran a los padres de los niños y niñas enseñar, que los padres y madres vieran a los maestros y maestras enseñar. Bueno, toda esa complejidad que sabemos que ocurrió, pues desdibujó profundamente los contratos y los encuadres, ¿no? Y lo que hay atrás de eso fue que puso sobre la mesa una discusión profunda sobre las expectativas de qué es la escuela. ¿Qué espero que la escuela haga? ¿Qué espero que acontezca en esto que es la continuidad pedagógica? ¿Y qué estoy como familia, como maestro, como alumno queriendo que suceda? Y nosotros ahí nos vimos ante la necesidad, diría yo, en la segunda parte del año, de volver a revisar nuestras propias concepciones del contrato educativo y del encuadre. Porque empezamos a percibir esto, ¿no? Ausencias más prolongadas, de chicos y chicas con enormes capacidades para estar conectados, pero aún así ausentes. Ausentes de propuestas que considerábamos que eran valiosas, pero que tal vez no estábamos leyendo la realidad
más compleja del cansancio que se estaba produciendo, del agotamiento. Y aquí entro en algo del orden de dos cuestiones que me parece que vuelvo sobre la misma frase: lo emocionalmente convocante y lo intelectualmente desafiante. Las propuestas pedagógicas podían ser intelectualmente desafiantes, pero lo emocionalmente convocante, y aquí hay un tema sumamente complejo, para un preadolescente, para un adolescente, tiene un límite en la pantalla de la escuela. De la escuela hablo, ¿sí? La escuela sostiene el deseo de aprender, me parece a mí, cuando respeta a los alumnos con propuestas pedagógicas que los desafían, pero también cuando respeta el lugar que tiene el lazo social y le da la importancia a las emociones que requieren el vínculo con el otro. Y eso en algún momento, a partir de agosto, para estos chicos, en estas edades, la verdad se agotó en términos del espacio escolar. Y en ese sentido, pues hay que reinventarlo, ¿no? O sea, hoy estamos en un escenario nuevo en donde de a poco, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, empiezan a aparecer oportunidades de presencialidad, y eso ha renovado algo del orden del deseo, y nos obliga a nosotros a revisar la relación de entramado complejo, ¿no?, entre lo virtual y lo presencial. Pero bueno, quiero contarles dos cosas muy concretas que tuvieron que ver con poder tomar conciencia de esto de los encuadres y los contratos, y de cómo reinventar esto del deseo de estar, ¿no? Aún con este cansancio que vemos en los chicos en relación con las pantallas y el lazo de lo que llamamos emocionalmente convocante, ¿no? Tuvimos que recientemente, ustedes recuerden que la escuela en muchos sentidos es un lugar, bueno, ¿no?, todos sabemos que es una institución de socialización, de salida del núcleo familiar, ¿no?, de todos estos vínculos secundarios que se construyen, y que todo esto ha sido un enorme desafío a la hora de pensar el crecimiento y el desarrollo de los chicos en este contexto. Y a la vez es una institución en muchos sentidos normativa, ¿no? Hay algunas cosas del orden del aprendizaje, de ciertas normas, del vivir con otros, del bienestar con otros, etcétera, que también se vieron interpeladas a la luz de este escenario. Pues volviendo al receso de invierno, hubo un cambio, hubo una ruptura muy, muy importante en relación con la convocatoria y el deseo, diría, de estar en la escuela. Probablemente producto de la fatiga, del cansancio, de un montón de cuestiones. Y tuvimos que repensar ahí sí nuevamente esto que llamamos el encuadre o el contrato escolar. Por eso digo, salir de los cuadraditos y mirar el bosque, ¿no? Y ahí el encuadre lo asumimos nosotros, ¿no? Y empezamos con una campaña con nuestros estudiantes que se llama A mí me importa. O sea, salimos con una campaña muy, muy clara y precisa, con un hashtag que es A mí me importa. Y el A mí me importa venía de los adultos, de los diferentes referentes adultos de la escuela, diciéndoles a los chicos: a mí me importa verte, a mí me importa que estés, a mí me importa saber qué te pasa, a mí me importa verte bien, obviamente. Y el a mí me importa empezó a cobrar fuerza en el sentido, surgió en realidad también de los docentes, porque hicieron una actividad. Les cuento algunas experiencias, son todas exploratorias, ¿no? Pero los docentes de chicos de 11 y 12 años, preocupados por no ver a sus alumnos a los ojos, porque veían cuadraditos negros o porque no los veían participando, un día decidieron todos presentarse en clase con sus cuadraditos negros, los profes. Y los chicos se quedaron como un poco: ¿qué onda? ¿Qué pasó acá, no? ¿De qué se trata esto? Y trabajaron juntos las emociones que producían no poder verse, ¿no? A ver, yo soy consciente que esto es un debate, ¿sí? Querer estar con la cámara encendida depende de muchísimas
variables, de muchas, de tener la conexión disponible, de tener la casa posible para hacerlo. ¿Sí? Yo no estoy metiéndome en todas esas variables que sé que existen y son importantes de discutir. Estoy hablando de un contexto en el que eso es posible, en el que hay conexión, en el que hay posibilidad de hacerlo, y hay docentes con disponibilidad, por lo pronto, para pensar una propuesta pedagógica que sea interesante. Y aún así, el deseo de estar presente en preadolescentes se agotó. Prefieren tener la cámara apagada, o porque tienen vergüenza de estar con su cuerpo expuesto, o porque tienen otras razones que les preocupa que pase su hermanito, o les preocupa que la mamá aparezca atrás de la cámara, millones de cosas que le pasan a los adolescentes en este contexto. Pero lo cierto es que para construir este lazo del deseo de estar, también hay que poder verse, ¿no? Hay que sostener la parte social. Entonces los docentes aparecieron con la cámara apagada y trabajaron con los alumnos qué significa que no los vieran, ¿no? Y qué emociones despertaban ellos y cómo estas emociones también repercuten cuando es a la inversa. A partir de esa primera intervención, los alumnos empezaron a encender sus cámaras sin que les pidieran nada y estar más conectados por este vínculo con el docente, entendiendo que al docente también le pasa algo cuando no ve a su alumno. No es nada más, tenés que tener la cámara encendida para estar en clase, sino que a mí me importa, gracias Clara, ya voy cerrando, a mí me importa verte, a mí me importa que vos me veas y a mí me importa que construyamos vínculo. A partir de esa experiencia surge el a mí me importa, y el a mí me importa involucra, a mí me importa que estés vestido cuando estás en clase, parece algo menor, pero un preadolescente podía aparecer tirado en pijama en la cama. Entonces a mí me importa este encuadre, pero nada más que a mí me importa por vos, me importa por el bienestar de todos. Bienestar es otra palabra que aparece con fuerza en este nuevo encuadre educativo. Definir entre todos qué es el bienestar personal y el bienestar colectivo. Y quiero terminar con esto, ya para ir cerrando, porque podría compartir otras experiencias, pero entiendo que tenemos un tiempo acotado. Construir un nuevo encuadre escolar, un nuevo contrato escolar, va a depender de nosotros mucha creatividad y mucha capacidad para interpretar las realidades complejas que enfrentamos. Ese encuadre implica pensar el lugar de la familia en este contexto, entender que no es el mismo lugar que ocupan y trabajar mucho en comunicar y en aprender juntos cuál es el lugar de la familia en diferentes edades para acompañar a sus hijos y a sus hijas en este momento de conexión de este modo, porque esto para los próximos años escolares hay que revisarlo profundamente. El nuevo encuadre escolar que tengamos que construir va a depender de otro tipo de bordes, de otro tipo de encuadres y contratos de bienestar que hay que incluir, fundamentalmente de otro tipo de expectativas, porque lo que hay atrás de un encuadre, de un contrato, son qué espero yo que ocurra, ¿no? O cómo pienso involucrarme en esto. Y al principio de la pandemia hubo esta expectativa de vamos a reproducir la escuela en la virtualidad. Y de entrada dijimos, eso es imposible, eso no es deseable, eso no va a funcionar. Y entonces hay que reinventar esto. Bueno, eso es reinventar un encuadre, es reinventar una serie de expectativas propias de un contrato. Finalmente, un contrato y un encuadre escolar nuevo no es ajeno a conflicto. Y hay que inventar otras formas de transitar y de mediar lo conflictivo, que tiene que ver con expectativas de añoranza de lo que era, porque también hay algo del orden de añorar algo que suponíamos era mejor, pero en realidad no necesariamente lo era. Y esto es otra cosa para revisar. Lo último con esto cierro, una experiencia linda para cerrar, linda y desafiante, tuvo que ver con la evaluación, complejo tema de este tiempo en la escuela. La evaluación la tuvimos que encarar a través de rúbricas, ¿no? Que dieran cuenta de procesos, no de acreditaciones con nota. 3 cosas muy puntuales de esto. Lo primero es deconstruir el oficio del alumno que esperaba una nota y que no entiende ese alumno qué le estamos diciendo. No estaba preparado para entender porque nunca habíamos transitado la experiencia de hacer una devolución más, por lo menos no en la escuela
de forma habitual, nunca les habíamos explicado cómo es una evaluación formativa, cómo leer, cómo interpretarla, ¿no? Trabajar en la autoevaluación es otro enorme tema y oportunidad que hicimos, pero también implica una deconstrucción de la expectativa de que otro me evalúe. Con los padres hubo que trabajar cómo leer esas rúbricas, pero entonces, ¿aprobó o no aprobó? No son esas las únicas categorías para entender la evaluación o lo que estamos aprendiendo, ¿no? Porque claramente estamos aprendiendo otras cosas. Lo interesante es que después de la primera experiencia ya estamos transitando la segunda experiencia de evaluación formativa y hoy ahí se renueva algo del deseo de ser visto y que me digan lo que me vieron y que yo cuente lo que vi. Pero hubo que transitar una primera experiencia de evaluación formativa bastante más conflictiva. Hoy que estamos transitando la segunda, puedo percibir que emerge algo del orden de quiero que me cuenten cómo me ven, sí me importa escuchar ese relato, no estoy esperando la nota. Eso me parece que es una luz interesante de algo que vino para quedarse, que requirió de los docentes mucho movimiento y que va a seguir requiriendo de nosotros mucha creatividad, pero tiene que ver con dónde encontramos ese deseo, en el vínculo más profundo. Bueno, podría seguir, pero creo que con esto dejo abierta preguntas y cosas y aquí ya, listo. Bueno, la idea, muchas gracias Lila, la idea es que podamos tener una segunda vuelta de preguntas, etcétera, así que muchas gracias, gracias por la sinceridad de contarnos la experiencia y vamos a pasar ahora a Mariana, a Mariana Mayo, doctora en educación, magíster y especialista en didáctica y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta regular de Educación y Tecnologías, Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, directora de la Maestría y Carrera de Especialización en Tecnología Educativa, también en la Facultad de Psicología y Letras de la UBA, y bueno, creo que un segundo, que era, perdón, acá. Y directora del proyecto UACIT, el rediseño de prácticas de la enseñanza en escenarios de alta disposición tecnológica y en el marco de colectivos, comunidades e instituciones, publicaciones, algunas, reinventar la clase en la universidad, enriquecer la enseñanza, etcétera. Bueno, adelante, Mariana. Hola, muchísimas gracias. Gracias, Clara. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y qué placer para mí compartir este espacio con ustedes y con mi querida amiga Lila Pinto, de la que siempre sigo aprendiendo. Es un gusto haberla escuchado. Bueno, voy a arrancar con esta invitación que nos hacen a pensarnos en este momento tan complejo para la educación y para la sociedad, para nuestras vidas personales, familiares, remontándome a una categoría que construí hace bastante tiempo. Y es una construcción un emerger de dialogar con personas, con estudiantes específicamente, a los que les preguntaba por sus docentes memorables, por aquellos docentes que habían dejado huella en ellas y en ellos. Cuando fui viendo las recurrencias que aparecían en estas rememoraciones, aparecieron dos rasgos, entre otros, que hoy elijo para destacar. Uno tiene que ver con que recordaban a mis entrevistados, recordaban a docentes que cuando enseñaban en un tiempo presente. No hablaban del pasado, de lo que había sido, de aquello que añoraban. Enseñaban con una propuesta encarnada en el día, encarnada en la realidad. Y en estos tiempos vuelvo a esta idea, de nuevo, que es una construcción que aparece a partir de una recurrencia en entrevistas, porque me estoy preguntando, ¿qué implica enseñar hoy? Armar hoy una propuesta, implementarla en términos de una práctica de la enseñanza que está encarnada en esta realidad a la que
algunos como Franco Berardi están denominando una mutación, algo que va a cambiar nuestra vida para siempre. Y una de las preguntas que me hago, casi les diría a diario, es, ¿todas las clases que están sucediendo a medida que nosotros estamos hablando acá, están encarnadas en esta realidad? ¿Reconocen el alto nivel de conflictividad vital que nos atraviesa? ¿O están haciendo de cuenta que nada de esto está pasando mientras siguen ese ejercicio transmisivo? El segundo rasgo que tiene que ver con la enseñanza poderosa, esa que nos cambió la vida, esa que hace que estemos hoy acá discutiendo estos temas a esta hora de un día de semana, tiene que ver con que esas prácticas conmovían, nos conmovieron, son esas clases de las que uno siente que salió transformado, siendo otra persona, que no ocurren todos los días, pero que cuando ocurren tienen la fuerza de la transformación y dejan huella. Entonces, cuando hablamos sobre las pantallas, sobre esta realidad, sobre si la enseñanza es a distancia o es virtual, yo quiero como volver a pensar en estos términos y para que podamos preguntarnos acá juntos, ¿estamos pudiendo generar en este contexto estas prácticas que son profundamente conmovedoras, tanto para nuestros docentes como para nosotros mismos? A lo largo de mi trabajo, también planteé hace algunos años la idea de inclusión genuina, la inclusión genuina de tecnologías en las prácticas de la enseñanza. Y de nuevo esto fue en conversación con muchísimos docentes, que eran quienes en el pasado decidían de motus propio poner tecnologías en la trama de las clases, en la trama de las prácticas de la enseñanza. Cuando hablé con estos docentes y les pregunté por qué tenían esta preocupación tan fuerte, la respuesta mostraba dos rasgos. Uno, casi les diría un carácter epistemológico. Eran docentes que decían, cambiaron las formas en que se construye el conocimiento disciplinar. Entonces, si no pongo tecnologías en la propuesta de enseñanza, casi que no estoy enseñando lo que tengo que enseñar, que es una versión actualizada de mi campo de conocimiento, casi como una forma de recorte de currículum. La otra razón por la cual estos docentes incluían tecnologías en sus prácticas de la enseñanza, y esto lo vimos especialmente en los pioneros de proyectos como Conectar Igualdad en la Argentina, era que reconocían las transformaciones que tenían que ver con la subjetividad de sus estudiantes, con atravesamientos sociales y culturales. Decían, nosotros no podemos no incorporar esto en la práctica de la enseñanza porque nuestros estudiantes cambiaron. Y porque si no traemos esto a la clase, no los estamos reconociendo en su subjetividad, no los estamos reconociendo en sus preocupaciones, no los estamos reconociendo en sus deseos también. Entonces, como que ahí se va armando como una historia donde las tecnologías nunca entran por razones que tienen que ver, como en este caso claramente con la contingencia, entran con fundamentos que son epistemológicos, que son sociales, que son culturales, y que configuran unas prácticas de la enseñanza que tienen fuerza a la hora de transformar. A lo largo del tiempo y a lo largo de los años, fuimos viendo que esto ocurría en algunos casos, pero no ocurría en todos los casos. Y ahí fue que empezamos a pensar en una idea y a construir junto con el equipo de Educación y Tecnologías de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, una idea que tiene que ver con lo que denominamos la reinvención de la clase, y la reinvención de la clase en el marco de una didáctica en vivo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros seguimos enseñando, pero las formas culturales cambian, mutan, y en los últimos años lo hicieron aceleradamente. Cuando miramos aquellos fenómenos que a nuestros estudiantes los convocan, los abrazan, les interesan, tienen que ver, por ejemplo, con los juegos en línea, que generan oportunidades enormes para el trabajo en colaboración, que ofrecen narrativas inmersivas, que hacen que esos mismos estudiantes que no quieren hacer nada en el colegio se sientan agentes
de cambio adentro de los juegos, lo cual es bastante, para ustedes seguramente interesante para analizar. Lo mismo, otras formas que tienen que ver con, por ejemplo, las ficciones de la narración televisiva, que es un tema que a mí me apasiona. Cuando uno mira las series que a nosotros mismos nos han convocado en los últimos años y que hemos visto con pasión, tienen formas que denomino alteradas, que no tienen nada que ver con esa secuencia lineal progresiva, denominada así por Edith Litwin, en la clase primero esto, después esto, después esto, después esto, después esto, que hace rato perdió interés y perdió valor frente a estas otras alternativas que ofrecen caminos distintos, que nos permiten hacer recorridos grupales o personales, que trabajan sobre la disrupción, que nos sorprenden. Entonces, bueno, ahí fue que dijimos, estos objetos culturales están cambiando, estos fenómenos de los que los estudiantes participan y de los que nosotros participamos también, abandonaron esta lógica explicativa, aplicativa, verificativa, que creo que es a la que hace referencia Lila cuando dice, ya sabíamos que teníamos que cambiar, y abrieron unas posibilidades enormes que nosotros sentimos que teníamos que abrazar desde las prácticas de la enseñanza, y ese es nuestro proyecto de didáctica en vivo en la cátedra, ¿no? Mirar lo que sucede, reconocer las tendencias que nos rodean, mirar su sentido en relación con lo pedagógico, traerlas a la zona de la clase, hacer con esto experimentación no en el sentido de diseño experimental, sino en el sentido de creación, de disrupción, de búsqueda, y documentar lo que está sucediendo para generar un marco pedagógico didáctico más ayornado a partir de una nueva empiria. ¿Qué nos pasó con esta didáctica en vivo? Bueno, nos pasó con esta didáctica en vivo que generó no solamente experiencias que fuimos viendo que a nuestros estudiantes les encantaban y que vivían muy intensamente, sino que a nosotras también nos encantaban. Y ahí empezamos a hablar como de la experiencia de clase como una experiencia que vale la pena vivir. No solamente que vale la pena que los estudiantes creen que vale la pena. A nosotras nos empezó a pasar que estas experiencias se volvieron el lugar a donde queríamos estar, el tiempo en el que queríamos estar, si bien es cierto que lo que más alteraban era el tiempo y el espacio. Empezamos a decir, no trabajamos más con las secuencias horarias que están previstas por la facultad, hacemos inmersiones que duran 10 horas, no estamos más adentro del aula, estamos afuera, en el pasillo, dando la vuelta a la manzana, en el museo, en otros espacios. Operamos sobre la alteración del tiempo y el espacio. Y lo hicimos porque creemos que ahí había una suerte de corset que, entre otras cosas, era totalmente solidario de esas secuencias explicativas, aplicativas, verificativas, que operan, además, sobre la base de un precepto central, que es que lo que hay que enseñar es saber que ya está construido. Y nosotros creemos que la práctica de la enseñanza lo que tiene que ayudar en un mundo como este es a construir conocimiento original. Sobre la base de la comprensión, por supuesto, del estado del arte, del saber construido, pero que además tiene que quedar espacio, tiene que quedar aire en el marco de la práctica de la enseñanza para construir algo que no estaba antes de entrar a la práctica de la enseñanza. Y esto lo pensamos fundamentalmente porque creemos que en un mundo como este, en este momento además especialmente porque todos los conocimientos disciplinares están entrando en algún tipo de, están crujiendo, están entrando en algún tipo de crisis con lo que estamos viviendo. Lo que va a marcar la diferencia es que nosotros podamos promover, favorecer en nuestros estudiantes la posibilidad de pensar originalmente y además de mirar un mundo que se cae a pedazos para poder transformarlo, para poder mejorarlo, para poder intervenir en él, para poder pensar una realidad distinta. Y creemos que hay una suerte de motor que nos alienta a pensar que esto es posible en cada clase.
Cuando empezamos el cuatrimestre, si bien hace décadas que nos dedicamos a la tecnología educativa y a la educación a distancia, cuando empezamos las clases en el primer cuatrimestre de 2020 y nos dijeron que está cerrado Puan, cosa que no estaba ni en nuestra peor pesadilla, sentimos la misma conmoción, sentimos la misma sorpresa que sintieron todos nuestros colegas y que además compartimos acá con Jorge, por ejemplo, y con todo el equipo de la carrera de Ciencias de la Educación. Y ahí tomamos una decisión que fue decir, en el medio de esta conmoción, lo que nadie sabe, lo que el mundo se está preguntando, es qué hay que hacer con la educación en este contexto de pandemia, cuando la semana pasada se cerraron todos los edificios escolares. Entonces dijimos, con nuestros estudiantes de la materia de tecnología educativa, vamos a construir una posición política, un proyecto que pueda ser un proyecto implementado desde el Ministerio de Educación de la Nación para educar en tiempos de pandemia. Y les dijimos a nuestros estudiantes, ¿cuáles son las tendencias culturales que los convocan, que los interesan? Identificamos 4. Bueno, vamos a trabajar sobre la base de estas elecciones para construir 4 proyectos de tecnología educativa que vamos a presentar al Ministerio de Educación. Empezaron a trabajar, empezaron a leer, no les puedo explicar con qué entrega, con qué compromiso la bibliografía para ponerse a construir estos proyectos. Y a la segunda semana de clase estaban discutiendo sus bocetos con la directora nacional de educación secundaria, Laura Penaca. Y a las 2 semanas con especialistas, incluida Lila Pinto. Y cuando terminó el cuatrimestre, presentaron su proyecto a la gerente general de Educar, Laura Marés. Cuando les preguntamos a nuestros estudiantes, y este no fue el único proyecto, pero este fue el primer mes de trabajo, cuál era el proyecto que más habían apreciado, que sentían en el que más habían podido aprender acerca de la tecnología educativa, dijeron que había sido este. Y nosotros dijimos, bueno, fue intenso, tuvimos que acompañar muchísimo, estábamos realmente presentes al lado de nuestros estudiantes en esta construcción, casi les diría todos los días de la semana. Pero hablando con nuestros jóvenes estudiantes sobre esta iniciativa y tratando de entender por qué había sido tan importante, lo que nos dijeron fue porque cuando no teníamos la menor idea ni siquiera de si iba a haber clases o si la universidad iba a funcionar, en el marco de una tremenda incertidumbre, ustedes nos dijeron, creemos en ustedes y vamos a trabajar en este proyecto y ustedes van a llevar este proyecto al Ministerio de Educación. Y todo eso sucedió. Nos dieron un marco y nos dieron una certeza donde nada nos la daba. Y esos chicos se entregaron a esa causa con pasión, con compromiso, con ganas de estudiar, con colaboración, con todo lo que se les pueda ocurrir. Entonces, bueno, nuestro aprendizaje fue que, de nuevo, el marco tecnológico, el entorno tecnológico sostuvo esta propuesta, por supuesto, pero lo que la definió no fue esto, lo que la definió fue la posibilidad de mirar la realidad, reconocerla en su complejidad y decir vamos a construir a partir de acá una línea de intervención que sea relevante para la gente que está en el Ministerio de Educación diseñando las políticas educativas en este contexto de tanta incertidumbre. Cuando miramos lo que pasó en los últimos meses, una de las preocupaciones que tenemos es que lo que más recurre en las propuestas que estamos viendo es que hubo primero un gran esfuerzo por poner a disposición materiales, PDFs, videos, bibliografía, guías, pero no alcanza con poner a disposición para construir una propuesta pedagógica, no alcanza con subir las cosas al campus o a la red que fuera. Y creo que después se armó un segundo momento, y Lila se detuvo mucho en esto, en donde parecía que como que la salvación venía de lo sincrónico, de un momento como este, de estar en vivo, de estar en línea. Lo cual es muy interesante, pero de nuevo, si lo que sucede en el estar en línea es la
repetición de ese modelo donde estamos en línea para que el docente explique lo que después vamos a aplicar y después vamos a verificar a lo largo de a través de las evaluaciones, en realidad estamos usando lo sincrónico para repetir un modelo que ya sabíamos que teníamos que abandonar antes de que empezara la pandemia. Pareciera que la pieza perdida ahí, y de nuevo, esto hablando de las generalidades de la ley, no de los proyectos muy interesantes que están sucediendo y que son notorios, es como la pieza perdida es la falta de colaboración. Incluso sale en los estudios que está haciendo el propio Ministerio de Educación. La mayor parte de lo que se propuso a los estudiantes de este país fue un trabajo para hacer individualmente. Entonces, creemos que ahí hay que hacer un planteo que nos permita, además, pensar en lo que viene, porque lo que viene seguramente también va a ser de alguna naturaleza híbrida. La pregunta es, ¿cómo vamos a crear estas propuestas donde necesariamente trabajar con el problema real requiere un hacer colectivo? ¿Dónde en estas propuestas se aloja la construcción de la conversación, del diálogo y, por supuesto, del vínculo? Porque pareciera que esa es una de las claves para, de nuevo, para pensar lo que sigue. No alcanza con subir, no alcanza con prender la cámara y hablar. Tenemos que poder pensar en esa trama que de nuevo requiere construcción de conocimiento original, requiere un pensamiento de diseño, una posibilidad de mirar la realidad que me rodea y transformarla en algún sentido positivo, porque ahí es donde aparece, desde nuestro punto de vista, el deseo, ahí es donde aparecen las ganas de hacerlo, ahí aparecen las ganas de aprender. Y comparto con Lila totalmente la necesidad de pensar que esto requiere nuevos encuadres. Yo diría, y sé que Lila lo comparte porque además lo ha hecho, que esos encuadres, además de estar claros y además de ser, como ella misma señala, adaptativos, tienen que ser codiseñados. Creo que con todos los meses que pasaron ya, tenemos una chance enorme de preguntarles a nuestros estudiantes cómo vivieron las experiencias que vivieron en los últimos meses, qué les pasó, cuáles los interpelaron, cuáles les gustaron, cuáles les provocaron estas ganas de estar ahí, y en todo caso si quieren de tener la cámara prendida, pero porque lo justificaba la propuesta, cómo generar ese diseño compartido donde los estudiantes tengan una voz respecto de lo que están viviendo y donde puedan comprometerse, porque sabemos que cuando los estudiantes comprenden el encuadre, además se comprometen y además se vuelven parte de la propuesta porque creen en ella. Yo digo, en estas décadas que llevo con este tema, pero si quieren con todo lo que aprendí, lo que siento que aprendí en los últimos meses, uno de los aprendizajes más fuertes fue dialogando con mis colegas, ¿no? Y les preguntaba a los docentes, ¿qué sienten ustedes que aprendieron en estos meses? Entonces, escuché cosas tales como, aprendí a ponerme en el lugar del otro, aprendí a poder escucharlo y reconocer la realidad que está viviendo, yo decía, pero esto ya lo sabían, ustedes son docentes, pero me di cuenta que estaban hablando de la virtualidad, de que aprendieron a hacer esto en los entornos tecnológicos. Y si esto es así, ese es un gran aprendizaje. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes ya vivían en esa realidad, como sostiene Alessandro Barico, de doble motor, físico y virtual, donde todo eso es la realidad. Y nosotros, si no estábamos comprendiendo esto, y si no estábamos pudiendo vivir esto, estábamos, Barico sostiene, atrás en términos de la revolución mental. Barico dice más, el humanismo tardó en comprender la realidad, la revolución mental de las últimas décadas. Entonces, si esta es una oportunidad que nos da la pandemia, paradójicamente, una situación tan dramática, nos ayuda a aprender esto, tal vez nosotros podamos volver a pensar que más allá del entorno, tenemos que poder generar propuestas que comprendan esta revolución mental y que en esa revolución mental
pongan el cuerpo, pongan la emoción, pongan el gesto, pongan la mirada, pongan la posibilidad de construir humanidad, no en estos entornos, en estos y en las hibridaciones de estos que vengan, porque realmente no sabemos cómo esto va a seguir, pero nosotros sí sabemos que vamos a tener que seguir educando, porque ese es el camino para garantizar el derecho. Entonces, ahí vamos a estar, donde sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariana, realmente interesante, y que este punto creo que la educación tiene que estar a la vanguardia de la realidad encarnada y en el diálogo, ¿no? Entre esta idea de preguntar a docentes, padres, alumnos, cómo construir estos nuevos desafíos. Bueno, ahora vamos a escuchar a Jorge Catelli, que es, bueno, miembro de la casa, psicoanalista, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Filosofía y Letras, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica y de FEPAL y de la IPA, miembro del Freudian Legacy Committee de la Asociación Psicoanalítica Internacional, fundador del Departamento de Psicoanálisis y Educación en GEA y cofundador del capítulo Psicoanálisis y Educación y de las jornadas de educación en APA, que ya vienen hace varios años, y miembro de la comisión directiva actual. Bueno, Jorge, encantado, te escuchamos. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer enormemente, tengo muchos agradecimientos, primero a la Secretaría Científica, en particular a Mirta Goldstein, a los compañeros de la comisión directiva, a todos los colegas que nos están acompañando, y decir que esta es una actividad dentro de la Secretaría Científica auspiciada por el capítulo de Psicoanálisis y Educación APA-UBA. Quiero mencionarlo, vos recién hiciste referencia en los antecedentes curriculares, cofundador con Jorge Canteros, quien con mucho entusiasmo, hace ya unos cuantos años, armamos primero una comisión ad hoc que después pasó a ser este capítulo de Psicoanálisis y Educación. Y es una enorme alegría tener a Lila Pinto y a Mariana Mayo hablando aparte de la realidad educativa concreta, con conocimiento, y con conocimiento de esa práctica, ¿no? De esa práctica. Me toca una tarea difícil, debo decir, porque como psicoanalista de la mesa, junto con Clara, pero yo tengo que exponer, tengo que articular cuestiones que hacen alguna cuestión en relación a la formación de los analistas, que es otro capítulo enorme en donde los analistas nos planteamos 20.000 cosas, y la educación. Así que es un desafío muy grande para mí, porque además tenemos un público al que le quiero dar la bienvenida en APA, que no son nuestros colegas psicoanalistas de todos los martes científicos, sino que tenemos, y los estoy viendo, algunos acá en el listado ya del Click Meeting, pero que también estuve mirando ahí en el Facebook, por donde se está retransmitiendo, que son colegas docentes, directivos, vi algún que otro supervisor, psicopedagogos, licenciados en ciencias de la educación, ex estudiantes de la FACU, bueno, un montón de personas a las cuales me voy a dirigir también con algunos conceptos que intenté formular con 5 puntitos, digamos. Vamos a ver si puedo ceñirme a los minutos que teníamos pensado, pero en principio referirme un poquitito a esta época inédita, hacer una referencia a algo que nosotros psicoanalistas a través de Freud conocemos como la Ausbildung, que es un término de la educación, del romanticismo, y que hoy, bueno, tenemos que repensarlo o ver qué podemos retomar de aquella Ausbildung o la Bildung. Por otro lado, algo en relación con la educación y esta idea de la formación dentro del psicoanálisis, algo que en educación se conoce a lo mejor un poquito más como la emancipación, y subjetividad y apuestas, ¿no?
Yo recién miraba el listado y veía a algunos de los colegas que están, y me acordaba cuando me aceptaron mi primer trabajo, un congreso internacional de la IPA, que estaba recontento, me iba a Praga, iba a presentar un trabajo que había escrito con Tessa Tseferer y que habían tomado como válido para esa presentación. Entonces me cruzo con un gran psicoanalista y referente de nuestra casa, que es Fernando Weissman, y le digo, Fernando, nos aceptaron un trabajo para el Congreso de la IPA. Fernando siempre es muy relajado y muy tranquilo para hablar. Entonces sonrió, como sonríe él siempre, y me dice, ah, qué bien, felicitaciones. Bueno, disfrútenlo, que son ya de los últimos congresos. ¿Cómo de los últimos congresos? Le digo yo, ¿qué me estás diciendo? ¿No se van a hacer más los congresos de IPA? No, sí, se van a seguir haciendo, pero esto en poco tiempo va a ser todo online. Bueno, yo les cuento esta anécdota porque en el momento no le creí nada. Dije, no, por favor, hice 1000 interpretaciones. ¿No? Les cuento a los de educación, también los analistas, siempre cuando nos dicen algo pensamos otra cosa, qué pensó el otro, qué pensó uno, todo el tiempo. Hice interpretaciones, ¿por qué me dijo que no, que el último, que los próximos, los congresos? Y hoy no puedo más que acordarme de esas palabras en este contexto en donde la pandemia nos ha empujado. Tenemos en breve nuestro simposio y congreso de psicoanálisis íntegramente online, ¿no? Bueno, de un momento a otro cambió nuestra realidad cotidiana para transformarse en una situación propia de una serie distópica. Nuestro contacto habitual comenzó a ser sancionado como riesgoso y los edificios de nuestras instituciones lugares de los que repentinamente debíamos alejarnos para reconstruirlos sin sus paredes y tridimensionalidades habituales en otras dimensiones de lo posible. En el contexto de las actuales tecnologías se fue pudiendo reorganizar la vida institucional, sostenidos por el deseo de quienes las conformamos y de este modo también abriendo preguntas en relación con nuestras prácticas. Tanto la clínica psicoanalítica como las prácticas educativas cobraron un nuevo y precipitado modo de darse. Nuestros consultorios, así como las escuelas, universidades e institutos de formación, entre otras escenas institucionales, cobraron nueva existencia en las plataformas en línea. Las transferencias terapéuticas, así como las escolares, recobraban un nuevo modo de expresión y vuelve a sorprender en parte en estos tiempos como en aquella metáfora freudiana, no sé si recuerdan, bueno, lo cuento un poquito también para quienes no son psicoanalistas y que nos están escuchando, cuando Freud habla de la transferencia, dice es algo que al analista que está cómodamente escuchando a su paciente lo sorprende. Entonces él dice, usa una metáfora que dice, es como cuando uno está en una sala de teatro en plena función y alguien entra gritando, ¡fuego, fuego! Y entonces se desarma la ficción distendida en que se encontraban espectadores y actores. ¿En qué dimensión se articula el deseo con el sostenimiento de estas prácticas? ¿Cuál es la aparición posible del sujeto en estos contextos? ¿Qué sostiene esos institutos sin paredes, esas aulas fuera de las escuelas? Los deseos de estudiantar, ¿no? Un concepto también de alguien de educación, de Fenstermacher, despertar el deseo por estudiar. ¿Cuál es la recursividad posible? Algo de lo que recién hablaban las amigas, tanto Lila como Mariana, en relación con ese movimiento recursivo que también en esta época inédita convoca creativamente, pero colectivamente, a un sostenimiento mutuo entre varios, estudiantes, familias, docentes, directivos. Bueno, estas serán las coordenadas propuestas para pensar algo de lo que nos estamos proponiendo en este encuentro. De un momento a otro, fue como un ingreso a una serie de ciencia ficción. La COVID-19 irrumpió y produjo efectos a nivel global que trastocaron una escena que podríamos decir fue a nivel mundial. Día a día van siguiendo y van surgiendo estos datos
espantosos con respecto a contagios, muertes, escaladas así un poquito escalofriantes, y mensajes totalmente, al principio eran muy contradictorios, ¿no? Pero mensajes que eran órdenes: quédate en casa, no te toques, no tocar, lavarse muchas veces las manos, mantener la distancia, usar barbijos, usar máscaras de plástico caseras, no sirven las máscaras de plástico, los barbijos tienen que ser de ciertas características. Hubo un bombardeo de una realidad que iba irrumpiendo, además de las recientes y desalentadoras sugerencias del doctor Fauci, que dice que no vamos a volver a darnos la mano nunca más. Y asimismo, ante las determinaciones desde el poder sobre los cuerpos dóciles, las órdenes contradictorias de esa especie como de extracto de superyo, que quedaba externalizado en diversas voces de la última verdad y que cobraban la más contundente realización junto a la sumisión generalizada ante el encierro, el control, la vigilancia, legitimadas por la fuerza pública en una paradoja de ser esta la única vacuna y cuidado posible en la actualidad. Vale decir, algo como si fuera de un efecto colateral, tal vez indeseado, de este encierro, pero que corresponde a lo que puede ser quizás la única posibilidad de cuidado de sí. Y acá hay un primer concepto que me gustaría subrayar acerca del cuidado de sí, que tiene que ver con este cuidado del otro, del cuidado colectivo, haciendo consciente esa situación que nos sitia y convoca a una responsabilidad colectiva a partir de ese ser en el otro. Ser el otro, lo que acaba de decir en el relato Mariana Mayo en relación a sus docentes, tal como el psicoanálisis nos enseña, tal vez con Baudelaire, acerca de nuestra constitución subjetiva, ser el otro. Casi en simultáneo a la llamada gripe española, en el año 18, en plena guerra, cita un trabajo Freud de 1902 de Ernest Crowley, quien con expresiones que difieren poco de la terminología empleada por el psicoanálisis, señala que cada individuo se separa de los demás mediante lo que él llama un tabú of personal isolation, un tabú del aislamiento personal, y que justamente en sus pequeñas diferencias, no obstante su semejanza, en todo el resto, se fundamentan los sentimientos de ajenidad y de hostilidad entre ellos. En este sentido, se puede tomar la figura del prójimo en su dimensión de ajenidad y respecto del cual ahora hay que aislarse. Surge entonces, creo que necesariamente, la pregunta acerca de cómo pasar de cuidarse del otro a cuidarse con los otros. Hay un término dentro de lo que es la educación que tiene la herencia de la tradición del Sturm und Drang, de lo que se tradujo como el romanticismo alemán, que embebe algo de nuestro espíritu psicoanalítico y que es la Bildung. Bildung, nosotros lo usamos un montón el término, cada vez que decimos formación reactiva, formación de compromiso, formación de síntoma, formación en lo contrario, todos esos términos técnicos, estamos haciendo referencia a lo que Freud llamó Bildung. Pero Bildung quiere decir algo más cuando se combina con otras palabritas, ¿no? Se refiere a la tradición alemana de cultivarse a sí mismo, en donde la filosofía y la educación están vinculadas de manera tal que se refiere a un proceso, cito, de la maduración personal y cultural que se describe como una armonización de la mente del individuo y su corazón. Y que hay cierto intento de unificación con algo de una identidad dentro del romanticismo alemán en relación con una sociedad en general, como lo demuestra la tradición literaria del Bildungsroman, la típica tradición de Goethe, de las novelas de Goethe, ¿no? La Bildungsroman son las novelas en donde siempre hay una Wanderung, una exploración donde el protagonista sale a caminar y recorre, que es el recorrido
que probablemente lo que nosotros llamamos en nuestro psicoanálisis y en la formación el análisis didáctico. En este sentido, ese proceso de armonización de mente, corazón, la individualidad, la identidad, se logra a través de una transformación personal que presenta un desafío a las propias creencias aceptadas. Hay algo en los escritos de Hegel que me parece muy importante retomar en cuanto al desafío de crecimiento personal que implica una transición, y una transición que Hegel la llama transición dolorosa de la propia conciencia natural, y que esto es lo que conduce a una posición activa de una agencia personal a hacer algo consigo mismo. Creo que da fe de todo esto lo que acaban de contar las colegas, pero lo voy acercando de a poquito a lo que tiene que ver con nuestra articulación con el psicoanálisis. Hago el intento al menos. De esta manera, la educación, que tiene otra palabra, al menos de las que podría haber usado, las que usa Freud son Erziehung, que es lo que se tira. Yo siempre pensé que algo de eso de la vía de levare, ¿no?, que usamos tanto los analistas, sacar algo del interior, tiene que ver con esa idea de que erziehen, educar, en el caso de esa palabra que usó Freud, es tirar, sacar algo del interior del otro, lograr acercarse a algo. Tiene que ver también con un cierto ideal de educación sostenido por Wilhelm von Humboldt, ¿no? Y en este concepto, en este contexto, el concepto de educación se convierte en un proceso de permanente desarrollo en lugar de una mera instrucción en la obtención de cierto conocimiento externo o de habilidades. Es entonces un proceso en el que sensibilidades espirituales y culturales, así como la vida, las habilidades personales y sociales, se encuentran en proceso de continua expansión y crecimiento. La Bildung es vista entonces como una manera, para los románticos al menos, de ser más libre, pero escuchen esto con atención, a ver qué les parece, ¿no? Más libre debido a haber hecho una reflexión en relación consigo mismo, un trabajo de un atravesamiento de sí. Esto es pre-freudiano, ¿no? Creo que algo de esto es lo que fue el espíritu de Freud, que embebió a nuestro psicoanálisis, a nuestra formación psicoanalítica, cuando Freud se refiere a la formación del analista. Habla con esos términos, la Ausbildung, lo que sale de ese recorrido que acabo de mencionar, la Aus, lo que va hacia afuera como producto de una nueva producción subjetiva, lo que sale, la Fortbildung, la formación hacia adelante, hacia el futuro. Y si bien él habló también de la Lehranalyse, es decir, lo que nosotros le decimos análisis didáctico, pero que creo que también podríamos haberlo dicho de otra manera, me gusta más análisis de formación, porque Lehren, que es la palabra que se tradujo por didáctico, que también quiere decir enseñar en un sentido un poquito más simple, es algo que en el origen etimológico, allá por el siglo VIII, tiene que ver también con lograr sacar algo del sujeto, pero que en el gótico adquiere un nuevo sentido, y escuchen esto que me resultó interesante, que es aquel que puede encontrar rastros, aquel que indaga, aquel que investiga y que logra conocimientos de sí a partir de ese rastreo en una posición activa respecto de su búsqueda. Bueno, curiosamente es la palabra educación la que contiene algo de nuestra conocida entre psicoanalistas vía de Levare, que es parte esencial del modo de operar del psicoanálisis, ¿no? Permitiendo surgir algo nuevo dentro de sí. La práctica del psicoanálisis y los análisis didácticos no quedaron de estar afectados, como fueron contando Lila y Mariana, con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Lo que hasta cierto momento había sido casi como prohibido de hacer el análisis a distancia, si bien ya se estaba practicando,
se legitimó, se tuvo que sostener por las vías digitales, por nuestras plataformas, y en un amplio arco de propuestas y posibilidades a través de plataformas que las tecnologías nos ofrecen, Skype, Zoom, Facebook, WhatsApp, Hangouts, Meet, bueno, la lista es interminable. Fueron los nombres posibles de la continuidad cierta de los análisis y junto a estos las preguntas formuladas en voz baja tal vez, entre los analistas acerca de qué hacer, cómo hacerlo, si abrir la cámara, distraerse viéndose en la misma conversación, cerrar la cámara luego del saludo, apagarla solo del lado del analista, mantener la imagen a lo largo de la sesión y los más variados ensayos acerca de la imagen, la propia imagen reflejada en el tratamiento a distancia, y así siguen las cosas que nos hemos ido preguntando. Asimismo, el modo de escuchar desde el punto de vista tecnológico pasó a ser un punto a considerar, con o sin auriculares, con uno solo alternando. Tenemos que ir cerrando, no vamos a tener tiempo para muchas preguntas. Ya termino. Bueno, todo esto fue abriendo también dentro de lo que fue siendo no solamente los análisis, sino la formación del analista. Fíjense que hay algo aquí que me parece que yo hace poquito lo estaba hablando con otro maestro, con Marcelo Viñar, con quien estábamos hablando un poquito de Heidegger, ¿no? Y en relación a esta nueva normalidad. Y algo que nos planteábamos y que me pareció interesante retomarlo hoy con respecto al deseo sostenido por estas plataformas, el deseo y esto que tiene que ver con un aprender, ya no como algo nuevo que alguien tiene, que alguien aprende después de un proceso de aprendizaje, un conocimiento más que uno tiene, sino que aprender es que ese alguien, a través de esa trayectoria, pase a ser alguien nuevo que antes no era, que no tenga un conocimiento nuevo que antes no tenía, sino que pase a ser alguien nuevo, distinto, que antes no era. Para ir terminando, creo que tenemos una apuesta en educación, una apuesta en la formación de los psicoanalistas, y esa apuesta me gustaría terminar con unas palabras que evocan algo de lo que dice Freud en el año 16, con sus hijos en el frente, en la guerra, que podría ser pensada como tal vez un exceso de optimismo, pero que me gusta tomarlo en relación al día después. Luego de cantar desde las ventanas, ya nadie canta desde las ventanas. Luego de aplaudir desde los balcones, ya nadie está aplaudiendo tampoco. Cuando nos volvamos a abrazar con fuerza, creo ahí sí, junto con Freud, y lo cito, que si fuera necesario, lo construiremos todo de nuevo y quizás sobre un fundamento más sólido y más duraderamente que antes, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras generaciones venideras y para nuestra humanidad toda. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias a todos. Nos quedó poco tiempo, no sé si podemos tomar unos minutos más, porque, bueno, he tratado con los tiempos, pero bueno, todo era muy interesante y, bueno, así fue. Voy a leer algunas de las preguntas que surgieron. Por ejemplo, Juan Pineta nos comenta, y acá un diálogo, la época de desafíos para la educación compite con el TikTok y las nuevas aperturas a transmisión de contenidos que no tienen por qué ser conocimientos, si hay una competencia entre estos saberes. Nora Binacur le dice, bueno, se incorpora el TikTok al aprendizaje y a incorporar contenidos acordes a lo que se necesita. Crear educación a partir de las necesidades reales de este mundo, dice Alicia Lagarrigue, que me parece que esto de la realidad encarnada y al mismo tiempo las habilidades que serán necesarias para qué sociedad en la cual vivimos, que bueno, me parece que es otro tema para plantear. Voy a leer rápidamente y así cada uno toma la palabra y cuenta un poquito, responde porque no vamos a tener más tiempo.
no es solo fundamental el cambio de encuadre externo, sino el cambio de encuadre interno de los docentes y las autoridades. Y yo acá agregaría desde mi lugar, ¿no?, de psicoanalista, el lugar de los padres, porque acá me parece que la presión sobre los padres de tener habilidades de acompañamiento escolar y al mismo tiempo la presión por el mundo laboral, creo que ha hecho muchas diferencias en los modos en que estos procesos se dan. Entonces, me parece que mostró el lugar de los padres en la comunidad educativa también, digamos, que aún en la vuelta o como era anteriormente, y bueno, no sé, para repensar o qué piensan con respecto a esto. Acá Casilda nos dice hacerle saber al otro que importa, que el adulto les permite el reencuentro debido fundamentalmente a la angustia que sienten por sentirse transgresores, pasibles de sanción, si lo desean, y sumado esto al trato intolerante de padres y maestros debido al momento, lo cual reaviva la persecución. Bueno, ahí Lazo cambió tanto para los chicos y los padres, un deseo de superación en lugar de la responsabilidad profesional. Mirta Goldstein plantea esta idea de continuidad y discontinuidad como interesante, y su relación con la singularidad que necesita cada sujeto respecto de los encuadres. Oscar O'Farrill, reinventar la experiencia escolar es urgente, es necesario la presencialidad en un edificio específico, porque la escuela no permite salir de unos muros. Y yo por ahí, bueno, creo que hay más, pero me parece que no sé si tenemos tiempo, así cada uno puede volver a hablar. Y también agregaría o preguntaría también cómo ven en relación a las flexibilidades o rigideces que por ahí cada familia o cada chico desde su propia subjetividad produce esa dificultad del desafío intelectual y de estar convocado emocionalmente. Y ahí, bueno, me parece que es otro tema de que esta amplitud tan grande que nos están planteando como desafío, bueno, cómo va a ir acomodándose a las características y al sufrimiento actual de la sociedad, porque creo que estamos en un momento no muy utópico, más bien distópico. Entonces, el entusiasmo va a haber que construirlo mucho. Bueno, les doy la palabra a cada uno. Yo tomo la que tiene que ver con TikTok y las tendencias culturales, porque va en la línea de lo que venía planteando. Cuando nosotros construimos esta idea de didáctica en vivo, lo que hacemos es decir, reconocer las tendencias culturales que emergen, hacernos parte, comprenderlas, vivir esos mundos, porque en eso también consiste nuestra posibilidad de reconocer al otro o la otra en ese lugar a donde está y construir un diálogo, una conversación. Y es interesante porque hoy es TikTok, pero después va a ser otra. Esto nos exige como docentes y es ir moviéndonos. A mí me parece que ese es un ejercicio importante para la docencia en cualquier escenario. Ahora bien, quiero recuperar a un ensayista muy interesante, Jorge Carrión, que acaba de publicar un diario falso de pandemia que se llama Lo Viral, que está disponible en la Argentina, y habla de los objetos culturales vagamente identificados. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las series de televisión, es un objeto cultural clarísimo, o los museos que se están reinventando, es un objeto cultural muy bien definido, aún en su proceso de reinvención. Ahora, estos que él denomina obvis, no nos queda tan claro a dónde están y tenemos que hacer un esfuerzo de reconocimiento. Entonces, él dice, hay una trama que los distingue que tiene que ver con sus intenciones de volverse virales, de ser públicos, pero además de llegar a muchas personas. Y si los miramos, los hilos de Twitter, las historias de Instagram, toda la movida con los podcasts en este momento y también TikTok, lo que reconocemos es el emerger de algunas nuevas formas culturales que son muy interesantes para la educación. El pensamiento sintético, bueno, ha sido destacado por Howard Gardner como una de las mentes del futuro en un libro escrito ya hace algunos años.
lo performático que aparece en TikTok y que tiene que ver con poner el cuerpo que tanto nos preocupa en la pantalla. Nuestros estudiantes están de alguna manera poniendo el cuerpo en esas performances que aparecen en TikTok. Entonces, creo que ahí hay muchos elementos para trabajar, las conversaciones que ocurren en las redes sociales en todas sus formas. Y sí, eso no quiere decir traerlos a la educación porque sí, eso quiere decir entramarlos en una propuesta didáctica que busca, que indaga, que experimenta y que a la vez documenta y se reconstruye para entender qué de esto fue poderoso, qué de esto tuvo sentido en relación con el aprendizaje. Hay algo de reconocer y hay algo también de tomar un poco de riesgo, pero un poco de riesgo para construir una propuesta pedagógica que tenga más sentido en este contexto, que sea más relevante y que pueda en su diseño abrazar a nuestros estudiantes. Entonces yo creo que vale la pena hacer ese tipo de análisis y ese tipo de movimientos. Muchas gracias. Gracias. Lila. Bueno, gracias. Me parecieron, bueno, por supuesto, aprendí mucho de cada uno de mis colegas aquí, de sus exposiciones, y bueno, hay muchas cosas que mencionaste, Clara, que dan para pensar y trabajar. La que retomaría con muchas fuerzas, bueno, lo que me gustaría decir son dos cosas muy importantes. Bueno, para mí muy importantes. La primera tiene que ver con que por algo a mí me obsesiona mucho hablar de la experiencia escolar y no la escuela. O sea, hay una distinción del orden de la escuela, no porque no crea que la escuela es importante, creo que la escuela es muy importante, pero lo más importante es cómo vivimos la escuela. Y en ese sentido, por eso hablar de experiencia, podríamos rastrear el concepto de experiencia desde Dewey en adelante, ¿no? Y la experiencia va tomando diferentes dimensiones en función de cómo la queramos conceptualizar, pero lo cierto es que todos tenemos una biografía construida alrededor de nuestra forma de haber vivido la escuela. Y esa biografía atraviesa en muchos modos las expectativas del encuadre de los que esperamos de lo escolar. Si hay algo que ha sido discontinuado abruptamente en esta pandemia, es eso, ¿no? Es cómo la realidad que debemos, casi que en un gesto heroico, reinventar colectivamente, es nuestra propia biografía de expectativas escolares. Porque claramente nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestras alumnas, nuestras hijas van a ir a transitar una experiencia del orden de lo que no podemos ni siquiera todavía imaginar. Yo hoy tengo reuniones con familias que me preguntan, ¿pero el año que viene van a ir a la escuela? Y la pregunta es, ¿qué es ir a la escuela? ¿No? O sea, obviamente que la pregunta es concretamente, ¿van a ir a la escuela física, presencial, verdad? Bueno, lo cierto es que no lo sabemos, o más bien sí sabemos que van a tener algún tipo de encuentro presencial, pero que no va a ser la misma experiencia escolar. Entonces, en la medida en que podamos entender que hay que, o que podamos de a poco ir transitando, elaborando nuestras propias revisiones de las biografías escolares que hemos construido, que forman parte de nuestra subjetividad y que tienen que ser replanteadas de cara hacia el futuro, pero toda la comunidad escolar, y aquí entra el concepto de codiseño que decía Mari, con el que comparto plenamente, esa nueva experiencia escolar, esos nuevos encuadres, esos nuevos contratos de expectativas van a tener que estar codiseñados y de alguna forma consensuados y validados respecto de lo posible, que me parece que hay que salir y que, bueno, que implica pérdida y que implica ganancia, que también es algo del orden de lo que hay que elaborar, ¿no? Me parece, ustedes los psicoanalistas saben mucho más que yo de esto, pero nuevos encuadres implican reacomodos y todos los reacomodos implican aceptar que algo de lo que era no seguirá siendo y que algo de lo nuevo tiene que nacer, tenemos que darle lugar a algo del orden de una nueva experiencia. Entonces, sí coincido con quien preguntaba si la escuela tiene que ser esas 4 paredes, y la escuela yo creo que hace mucho dejó de ser esas 4 paredes.
hace tiempo dejaron nuestros alumnos de estar todo el tiempo prestando atención en esas 4 paredes. Y tal vez lo más importante hoy es entender que es así y tenemos la posibilidad de hacerlo. Lo último que agregaría a esto, que me parece que tiene que ver con una pregunta que aparece respecto del paradigma, y es compleja y da para otra discusión enorme, etcétera. Yo creo que hablamos también hace décadas de la importancia de trabajar sobre las habilidades. Y una cosa que es muy, muy importante recuperar tiene que ver con que las habilidades no son abstracciones. Las habilidades se construyen sobre la base de conocimientos. Y si tomamos lo que decía Mariana, se construyen sobre la base de conocimientos vinculados con aquello que forma parte de la realidad. Por ejemplo, esto que hablaba Mariana de conocimientos o proyectos que se encarnan como formas de intervenir, ¿no?, sobre el mundo que nos rodea, que tienen significatividad. En ese sentido, la habilidad de resolver un problema, de asesorar, de construir un criterio, de distinguir, bueno, todo eso son habilidades, ¿no? Cuando hablamos de pensamiento crítico, colaboración, son habilidades, pero insisto, no se dan en el vacío, se dan sobre la base de algo que estamos haciendo y que estamos construyendo y que estamos aprendiendo en conjunto. Pero hay una habilidad, y creo que la escuela tiene que ir hacia ese lugar, ¿no?, centralmente. Pero hay un concepto que me parece que la escuela, y acá ustedes podrán aportar mucho más que yo, que la escuela tiene que tomar con mucha fortaleza, que es, hay un conocimiento y una habilidad vinculada con ese conocimiento que la escuela debe tomar hoy más que nunca, que es el conocimiento de uno mismo. De uno mismo, y esto tiene que ver con aprender a conocerse en lo que respecta no solo a la metacognición, es decir, a cómo se aprende, sino también en lo que respecta a las propias emociones. Y que en un contexto como este, aprender a saber qué me pasa, por qué me pasa esto, cómo me siento, y poder simbolizarlo en las diferentes edades, de diferentes formas, debería ser parte central de esa nueva escuela y esa experiencia escolar. Poner lenguaje sobre eso, simbolizarlo, es crucial. Y lo observamos hoy más que nunca. Hablábamos con nuestro equipo directivo de los niños, no lo quiero llamar así, suena terriblemente feo, pero la generación que transcurrió este año escolar en pandemia, pues no sabemos con qué nos vamos a encontrar el año que viene. La cantidad de adaptaciones en jardín que habrá que hacer, la cantidad de reconexiones que habrá que pensar. Es muy complejo emocionalmente. Los encuadres que habremos de construir tienen que incluir algo del orden de la educación emocional para toda la comunidad escolar. Y con esto ya sí termino, no quiero tomar mucho más tiempo. Yo siento con mucha preocupación también que toda nuestra comunidad educativa está temerosa de volver. Hay algo del orden del temor a la presencialidad que no solo se da en las familias que dicen, bueno, no sé si quiero que mi hijo vaya, ¿no? Creo que todos los que tenemos que de a poco ir abriendo las escuelas, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, algo que ya está ocurriendo de a poco, necesitamos construir dispositivos para elaborar las ansiedades, los temores, los miedos. Esos también son nuevos encuadres para una comunidad de trabajo pedagógico que no está tan acostumbrada a hablar de lo que siente, ¿no? Y me parece que hay un lenguaje de las emociones que también hay que incluir para los adultos. No se puede enseñar a pensar en cómo me siento si no soy capaz de hablar de cómo me siento como adulto. Entonces, bueno, son desafíos enormes que hay que encarar y que de vuelta agradezco esta mesa porque creo que tienden puentes importantísimos para que todos los equipos de orientación de las escuelas, los docentes, los profesionales que trabajamos en estas instituciones, le demos a las propuestas pedagógicas todas las dimensiones de la complejidad que requieren, ¿no? Tanto desde la tecnología como desde la tecnología más antigua o desde la mirada más antigua que tiene que ver con la capacidad de simbolizar, que también de alguna forma es el dibujo, es la expresión corporal, es la palabra, es la música, es el arte, ¿no? Que, bueno, también está hoy en el centro del debate escolar. Nada, podría decir muchas cosas más, pero con esto creo que cierro. Gracias, Lila. Muchas gracias. No, pensaba justamente, a nosotros en Puan ya nos dijeron,
presente en los programas para el cuatrimestre que viene para modo virtual, con lo cual ahí ya podemos dar una primera respuesta, pero creo que ya no se trata de volver. Me parece que hay algo que lo tendríamos que empezar a pensar en términos de algo nuevo que viene, de algo nuevo, que no sé si va a ser híbrido, que no sé si va a ser de qué modo, pero que de una u otra manera hay algo que queda en evidencia, que es que no es una vuelta a algo tal como era, y no solo por la mirada crítica, ¿no? Creo que hay algo de lo que está ocurriendo a donde nos llevó la pandemia y la continuidad pedagógica a distancia, los modos sincrónicos y asincrónicos, que nos hicieron a la vez redescubrir recursos que teníamos. Y lo digo esto, vuelvo un poco a algo de lo que tomaba anteriormente, no solo en términos de las prácticas educativas, sino también en relación con nuestros tratamientos psicoanalíticos, con los análisis didácticos, a ver si vamos a creer que el sujeto aparece solamente cuando está el cuerpo allí recostado. Siempre el sujeto nos sorprende y siempre el sujeto aparece allí donde no canta el tero, como la vieja metáfora, ¿no? Que el tero grita bien lejos del nido. Y hay algo de esto del sujeto del inconsciente que, como en un sentido lo decían mis compañeras, ¿no? Tanto Lila como Mariana, ya sabíamos que los chicos estaban ahí con sus cuerpos en la presencialidad y su cabeza estaba en otro lado, y de pronto había algo que convocaba. En nuestras investigaciones de la Universidad de Buenos Aires, de UASIT, con Karina Kaplan, venimos trabajando mucho qué extrañan en este momento de la escuela. Es una lista innumerable y interesantísima de cosas sorprendentes respecto del contacto, respecto de la presencia del otro, que podría resumirse en el lazo social, pero de cómo pensarlo en esta nueva construcción de un lazo social con estos entornos que, parafraseando a Gardner, también y nombrándolo, no son más que isomórficos con las estructuras psíquicas en las que están originados y por quienes están definitivamente creados. Hoy es TikTok, tal cual Mariana va a ser otro. Yo tenía mi modesto campus virtual en la Universidad de Buenos Aires, así como algún que otro paciente que yo atendía a la distancia por sus migraciones. Y bueno, atendía a algún que otro paciente y tenía mi campus virtual en un rinconcito de todo lo que hacía dentro de la universidad, y hoy cobró el 100% de la atención, y hoy todos los pacientes están en las distintas plataformas conectándose conmigo, conectándose con los analistas, y estamos sosteniendo una realidad que cobró nueva dimensión. Casi parece una frase de Cassirer la que estoy diciendo, y que creo que en este futuro próximo, aún con vacunas y sin pandemia, creo que va a quedar claramente afectada, distinta y creo que enriquecida. Gracias. Bueno, gracias Jorge, me alegro del entusiasmo, esto ayudará a superar esto que estamos viviendo. Yo quería agregar una cosita, me acuerdo, estoy trabajando el tema de pandemia con las ideas de Winnicott, que diferencia entre privación y deprivación. O sea, fuimos privados de una experiencia, pero cada uno fue deprivado internamente de algo diferente, y quizás el reencontrar eso en el reencuentro con grupos, en el reencuentro con el saber, puede ser alguna punta que nos puede ir ayudando desde la perspectiva que nosotros vamos viendo en el contacto interdisciplinario con escuelas. Por lo menos yo en mi práctica siempre me conecto con la escuela y siempre me parece que va a ser una tarea que quizás los que están en escuelas, generar estos puentes con los casos particulares que a lo mejor necesitarán trabajar esa deprivación interna para, bueno, tener más recursos para enfrentar también lo nuevo. Y creo que nosotros hemos seguido trabajando con pacientes, con niños en distintas condiciones, acompañando un poco ese proceso de deprivación, que bueno, que es el que tiene el potencial traumático, porque no toda privación tiene potencial traumático. Entonces el potencial traumático es singular por los engarces propios que en cada uno se activan. Así que
esperamos igual que este deseo de saber que hace que nos hayamos pasado del tiempo y que estemos acá queriendo pensar juntos y sumando voluntades ayude a, bueno, a todas estas nuevas ideas que nos han planteado que realmente son apasionantes. Así que les agradezco mucho a Lila, Mariana, Jorge y a todo el público y a toda la gente que ha venido de otras disciplinas a pensar juntos. Creo que es nuestra burbuja de salud y de enfrentamiento al futuro, que es el pensar juntos, ¿no? Esta idea de no perder la capacidad de sujeto, que es ser sujetos de esta situación y no quedar como objetos de la misma. Así que, bueno, un beso a todos y terminamos. Gracias, Clara. Gracias, Clara. Gracias, Mariana. Gracias, muchas gracias. Lila. Gracias, Apa. un abrazo. Gracias, Apa. Gracias, Guillermo. Guillermo, nuestro coordinador tecnológico que nos ayornó a todos. Mil gracias. Abrazos. Cuídense mucho, gracias.